el himno al darle yo la lectura. Pero este segundo himno fue hermoso. Esas letras, pruebas de lo alto vendrán. Pero el amor de Dios es tan inmenso que es para nuestro bien, para transformarnos, para renovarnos. Y luego a la parte final, como dice que con esas pruebas que Dios nos ha de mandar, vamos a salir como el oro, mejorados y mejorados. Vamos a orar para que Dios nos hable. Ya nos empezó a hablar desde la selección de los himnos, ya está hablando con nosotros, Dios ya está tratando con nuestras vidas, pero tenemos que hacernos conscientes de esto. En ocasiones también en la lectura me quedé centrado, perdón por compartirles todo esto antes de comenzar, pero este da a todos abundantemente y sin reproche. Dices tú, qué increíble cuánto me falta saber de Dios. Cuánto me falta saber de Dios. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque todo, absolutamente todo lo preparas, Señor. Tienes el control de todas las cosas absolutamente. Y Señor, te agradecemos muchísimo porque eres bueno con nosotros, porque nos cuidas, nos proteges, nos sustentas, nos das la oportunidad de meditar en lo que conocemos de tanto tiempo. Y a pesar de conocerlo de tanto tiempo, a pesar de haberlo leído porque lo seleccionamos, porque es una carta práctica, una epístola práctica, a pesar de eso nos sorprenden las palabras, cómo las usas, cómo las has dejado escritas para nosotros. Te agradecemos por eso, te agradecemos porque nos damos cuenta que en medio de todas esas palabras, Señor, pues tienes bendición para nosotros y queremos nosotros realmente en este momento pedirte que nos dé sabiduría. Necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos obtener esa sabiduría que tú estás dispuesto a darnos. Que no nos quedemos en la orilla, sino que además de pedirte la sabiduría, utilicemos la sabiduría que tú nos has de dar con los propósitos que tú tienes al entregarnos la sabiduría. No solamente se trata de tener sabiduría. La sabiduría es saber utilizar eso que tú nos has de entregar. Te agradecemos por ello, Señor. Te pedimos que el día de hoy nosotros seguros estamos, salgamos bendecidos al leer tu palabra nuevamente y en porciones más concretas, más concisas, más limitadas, pero ampliamente de bendición. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces fueron los versículos del 5 al 8 lo que nosotros hemos leído. Cuando nosotros hemos leído esto, nos surgen muchos pensamientos, muchísimos pensamientos. El primero me surgió mientras estábamos cantando, el segundo, el tercero cuando teníamos la lectura y así a todos nosotros. El pensamiento, aunque algunos dicen que lo podemos controlar y tenemos que usar algo, una forma muy definida, en este momento yo no utilicé esa forma definida que dicen los libros. Yo me puse simple y sencillamente a decirle a Dios, Señor Dios, ¿por qué necesitamos sabiduría? Y luego me di cuenta que Él me decía por qué. Mas tenga la paciencia. Leíamos en las ocasiones anteriores que vamos a ser probados, que todos nosotros estamos siendo probados de alguna manera. Y cada uno podríamos ahorita decir en mi salud, en la enfermedad, en situaciones financieras, en problemas familiares, en problemas en la escuela, en problemas en muchos sitios. Todos estamos de alguna forma pasando por pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Podríamos pedir fortaleza, podríamos pedir gracia para pasar por esas pruebas. Podríamos también pedir ser librados de las pruebas, eso es lo obvio. Yo quiero
no estar en este calor, yo no quiero estar en esta prueba, yo no quiero estar padeciendo de dolores mientras estoy aquí, no quiero nada de eso. Pero Dios dice, no, necesitas sabiduría, necesitas sabiduría. ¿Por qué? Porque esta es una gran oportunidad para madurar espiritualmente, para entender qué te quiere hablar Dios a ti, qué me quiere hablar Dios a mí. ¿Para qué me sirve la sabiduría? Para que yo pueda aprovechar las circunstancias que a mí se me hacen negativas, las pueda aprovechar y pueda decir, aquí estoy entendiendo, me está costando trabajo, pero aquí estoy. Entonces tendríamos que recordar aquellas palabras de Proverbios. Vamos, si algunos lo quieren buscar, yo lo tengo escrito, pero si alguien lo quiere buscar y llegase a encontrar Proverbios 3, versículos del 5 al 7, muy conocido cuando lo leamos, pero mientras lo encontramos, nos damos cuenta de que nosotros tratamos de utilizar nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestras capacidades, pero dice Proverbios 3 del 5 al 7, quienes lo encontraron me acompañan a leerlo. Si hay alguien no lo encontró, créame que sí lo dice así. Dice, fíate de Jehová, de todo, sí podemos leerlo juntos. Es una bendición leer juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces nosotros tenemos que tener entendido de que Dios está dispuesto, de que Dios está ahí en medio de las circunstancias que estamos viviendo, y tú sabes cuáles son algunas de las circunstancias. Podríamos mencionarlas porque somos los que venimos aquí a la reunión de oración y ya sabemos que estamos pidiendo por esto, por aquello, por lo otro, lo sabemos, y créanme que nos vamos a nuestras casas y oramos por esas peticiones que a veces incluso no decimos. Dice el versículo 4, comenzamos en el 5, sin que os falte cosa alguna, porque esto hace conexión con precisamente la falta que tenemos. ¿Cuál es la falta que tenemos? La falta que tenemos es falta de sabiduría. Y no lo digo yo, dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, sin temor a equivocarme, yo creo que la intención era decir, ya que algunos de nosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, sin temor a equivocarme. Podríamos oír una voz, la voz del Santo Espíritu de Dios diciéndonos, hermanos queridos, ¿está vuestra vida llena de dificultades y tentaciones? Tened sumo gozo. Tened sumo gozo. Entonces hay una conexión aquí, hay una conexión que nos acabamos de dar cuenta. Una falta y Dios proveyendo. Una falta, nuestra falta de sabiduría, nuestra falta que es evidente, y Dios proveyendo. Entonces nos damos cuenta que en medio de las pruebas hay una luz, y que en medio de las pruebas Dios quiere que nosotros usemos esa luz que tiene para que nosotros tengamos acceso a ello. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Necesito la sabiduría de Dios. La respuesta es obvia, no tengo ni siquiera que preguntárselas individualmente. ¿Necesito la sabiduría de Dios? Claro que la necesito. ¿Has estado o estoy pasando por alguna prueba? Definitivamente. La fe, ¿en qué se basa la fe? La fe tiene un fundamento. La fe se basa no en emociones, no en conocimiento. La fe se basa en la comprensión de las promesas de Dios.
comprender las promesas de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos apeguemos, por eso es tan importante que nosotros vayamos a la palabra y nosotros tratemos de investigar cuáles son esas promesas de Dios. La primera, y que estamos viendo aquí, sabiduría espiritual. Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría espiritual para saber actuar en las pruebas. ¿Y cómo puedo yo obtener la sabiduría espiritual? La sabiduría espiritual, la sabiduría es una de las grandes e inusuales cualidades de la vida. Porque nos dejamos llevar por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestras capacidades, por nuestros talentos. Pero aquí Dios, utilizando a Santiago, nos dice, mira, hay solamente una fuente de sabiduría piadosa. Y esa única fuente de sabiduría piadosa proviene de lo alto. Si tú estás buscando una fuente diferente, estamos equivocados. Dios es la fuente de esa sabiduría. Santiago 3:13, a un ladito, nos detenemos un instante, 3:13, porque nos cuestiona a Dios, nos cuestiona para bendición de nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la sabiduría se tiene que hacer evidente. No puedo yo mencionar que todo está en el corazón. Tiene que hacerse evidentes. Y les pido que nos vayamos muy hacia atrás, no dejen Santiago, vamos a Jeremías. No se separen de Santiago. Jeremías, los que me puedan acompañar. Capítulo 9, versículo 12. Más o menos dice algo parecido. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolado como desierto hasta no saber quién pase. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? A mí me sorprendió este versículo porque dices tú, increíble lo que Dios dice para nosotros. Dios constantemente nos está hablando, continuamente. Cada vez que estamos aquí nos está hablando, nos está hablando, nos está hablando, pero no es para que almacenemos, es para ir y anunciar lo que nos habla. Es para ir y decir, esto me ha dicho el Señor el día de hoy. Entonces, nosotros nos sustentamos en nuestra sabiduría experiencial, nosotros nos basamos en sabiduría humana, pero ¿por qué no pedir la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es tremendamente superior. La sabiduría humana es, me quemé cuando agarré el comal y ya no lo vuelvo a agarrar. Me quemé cuando agarré el mofle del auto y ya no lo vuelvo a agarrar. Esa es sabiduría humana, pero ¿por qué no pedirle a Dios no esa pizca de sabiduría sin importancia, sino pedirle la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es de Dios? Él, y ahí está lo sorprendente, ahí está lo sorprendente, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hay una parte aquí que en un instante voy a tratar de entender. Pude escribirlo, pero todavía estoy tratando de meditarlo. En medio de la sabiduría de la experiencia, todos decimos que los viejos saben más, algunos, pero eso es lo que se dice. Más sabe el viejo por viejo que por lo otro, ¿verdad? No piensen en lo demás. Pero esa sabiduría
un granito de la sabiduría de Dios supera a la sabiduría humana. No solo lo dijo Santiago, no solo lo dejó entrever Santiago, o lo dijo claramente mejor. También Pablo, primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. Primera epístola a los Corintios, o carta si quieren, ese no me voy a poner problemático por eso. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los que estamos aquí? Vamos a ver esto y dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros somos exactamente eso, lo insensato del mundo, lo necio, lo vil, lo menospreciado. Dicen los siguientes versículos, lo ven ahí en el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Eso soy yo, eso eres tú. Pero sorprendente, así Dios nos escogió. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, para que cuando nosotros salgamos no nos vean a nosotros. Ah, habla muy bonito porque estudió esto. No, habla eso porque Dios está respaldando lo que Él quiere que sea dicho entre las naciones. ¿Cuál es el deseo de Dios para con nosotros? Ya nos dimos cuenta de que tanto Santiago como Pablo están de acuerdo, que Dios quiere que disfrutemos algo más que la sabiduría humana, algo más que lo que estudiamos, algo más que lo que experimentamos, algo más que lo que vivimos. Santiago nos va a enseñar tres cosas simples y sencillas en estos versículos. Uno, debemos pedir la sabiduría a Dios, ya la estuvimos viendo. Dos, debemos pedir con fe, sin dudar. Y tres, si pedimos a Dios de esa manera, recibiremos sabiduría. Entonces, lo primero sería, debemos pedir a Dios sabiduría. Ya lo vimos más o menos someramente. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La instrucción no deja lugar a duda, no deja confusión. No, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, dice, así le vas a hacer porque así te lo estoy diciendo. Si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. ¿En qué se basa esa petición que nosotros tenemos que hacer? En que reconocemos, no sirvo, no tengo sabiduría, no tengo esa sabiduría que Dios tiene. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Nosotros no pediremos si no nos damos cuenta de eso, pero es evidente que nos falta sabiduría de Dios, porque si no, no se nos hubiera dejado la instrucción. ¿Cuál es una de las características del pecado? Y podríamos aquí dejarlo a la tribuna libre y decir que cada quien diga una de las características del pecado, pero tenemos que irnos a orar en un instante más. Y lo vemos en primera epístola de Juan, o primera carta, otra vez, no me peleo, 1:6, primera de Juan 1:6. Es muy conocido. A los que no lo conocen, que lo están apenas conociendo, se les va a hacer conocido. Lo vamos a repetir una vez, 2 veces, 5 veces, 100 veces, 500 veces, y se nos va a hacer muy conocido. Si decimos, dice esa porción, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, el pecado nos ciega, el pecado nos impide ver la verdad. Nosotros tenemos que estar atentos. El pecado nos hace andar en tinieblas. Por eso tenemos que decirle a Dios, Dios, necesito que me dé sabiduría, pero
para que me dé sabiduría, yo también tengo que poner algo de mi parte. Lo que tengo que poner de mi parte es, tengo que dejar esa posición en la que me encuentro, esa posición placentera de pecado. Y Dios me pide, sed santos. ¿Pide? No, ordena. Dicen los que saben español, nosotros hablamos español, pero los que saben español dicen, sed es un imperativo. ¿Quién sabe qué será eso? Pero se oye muy elegante. Sed es una orden. Necesitas ser santo. Necesitas ser santo así como yo soy santo. Pues está, para mí solo, está bien difícil. Pero resulta que Dios nos dejó su Espíritu Santo, su Santo Espíritu, para que nos ayude a hacer eso, no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Siempre que digo eso, me acuerdo de el misionero que estuvo en la Cuarta Iglesia Bautista de Monterrey y que decía, Dios nos ha encomendado grandes cosas porque es Él quien las va a hacer. Ya que leímos el 6, leemos el 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Hablamos de tinieblas, ahora vamos a hablar de lo contrario. Hace un instante hablamos de la comunión, de mentir. Vean lo que dice el 7, ahí enseguidita, Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él desea, Dios desea, por encima de cualquier cosa, que conozcamos la verdad y que seamos libres en esa verdad. Que cuesta trabajo, sí. Que me resisto, sí. Que me es muy placentero el pecado, sí. Que disfruto la falta de comunión a veces, hasta podría decir sí la disfruto. Podría decir que sí. Pero Dios me está indicando, mira, te doy esta oportunidad. Y lo dijo el mismo escritor, Juan, pero en el Evangelio, allá en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Me espero un instante para que nos demos cuenta de esa opción que nos está dando el Señor Jesucristo. 8, Juan, pero el Evangelio, no las cartas. Las cartas traen un numerito antes, Juan, el Evangelio no trae ningún numerito antes. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Me estoy esperando tantito porque estamos buscando algunos todavía. Entonces, ahorita que encontremos ya, yo les digo casi ya todos estamos, ¿verdad? Bueno, créanmelo, los que ya lo tienen, certifíquenme que voy a decir la verdad. Si no estoy diciendo la verdad, levantan la mano para que los demás se den cuenta de que les estoy contando las muelas. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es sorprendente, las cosas que uno tiene que entender. Dice, ¿qué nos pide a nosotros? Nos pide permanencia, nos pide que nosotros vayamos a más y a más y a más, permaneciendo en su palabra, permaneciendo, conociendo, alimentándonos, llenándonos de su palabra. Y nos dice, si es así, tú vas a ser mi discípulo, mi aprendiz, aquel que está tratando, como decíamos hace poco, bueno, lo decía yo el miércoles que estuve aquí a mediodía, tratando de ser como Jesús, tratando de ser como Jesús. Vinieron, me entregaron unos libros, siendo como Jesús, siendo como Jesús. Luego hay gente que hace 1000 comentarios a través de las redes sociales y dice, eso es muy difícil.
Y es cierto, es difícil. Pero siendo como Jesús, tiene un principio y tiene un fin. No es instantáneo. Comenzamos en un momento. Necesitamos, aparte de comenzar, continuar. Y para ello necesitamos la sabiduría de Dios. Porque dice, permanecemos, conoceremos la verdad. Conociendo la verdad, seremos libres. Tendremos la sabiduría de Dios. Pero tenemos que reconocer que no tenemos la sabiduría de Dios. Yo me creo sabio en mi propia opinión. Me creo capacitado en mi propia opinión. Y eso es donde nos tenemos que dar cuenta de que no lo somos. Somos lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo necio. Eso soy. No porque yo lo diga, porque Dios me lo dijo a mí, Dios me lo dijo a mí. Eso eres, y así te seleccioné, así te escogí, para que en tu vida se demuestren cosas importantísimas. No vivamos nuestra sabiduría, pidamos la de Él. No vivamos en la carne, vivamos en su espíritu. Atendamos a esto, de la esclavitud de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del placer momentáneo, vayamos al gozo completo y total de la sabiduría en Cristo Jesús. Una sabiduría piadosa, una sabiduría santa, que solo viene cuando reconocemos, me falta sabiduría. Y voy a Dios y se la pido. Y repetimos, no lo vamos a leer nuevamente, pero les pido que se acuerden Proverbios 3, 5 al 7. No lo busquen, lo acaban de leer hace un instante. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Confía en Dios a todo lo que puedas. Él es el que va a hacer las cosas importantes en tu vida. No te apoyes en tu capacidad que dices que tienes, que soy muy bueno para esto, que soy muy bueno para aquello. Reconócelo en cada una de las cosas que haces y Él va a corregir lo que está chueco en nuestras vidas, en mi vida y en tu vida. Él los va a corregir, lo va a hacer derecho. No seas sabio según tú. Teme a Dios. Ese temor de Dios es importante. Temor de Dios, cuando nosotros tememos a Dios, es me someto a Dios. Me someto a Dios, le creo a Dios y me voy a apartar de las cosas que hago. Si yo pido sabiduría, ¿qué creen que va a suceder? Voy a recibir sabiduría. Nosotros nos centramos en que yo tengo que pedir y yo tengo que pedir, pero a mí lo que me sorprende, lo dije hace un instante, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Porque nos damos cuenta aquí de cosas impresionantes sobre Dios el Padre. ¿Cuáles cosas impresionantes? Él da a todos y sin reproche. Él es generoso, su carácter es dar. El amor es el motivo de que Él dé. Por eso Él nos escogió, por eso amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. En Dios está da y da. Ese es su carácter. Y ese es para salvarnos, pero no solamente para salvarnos a nosotros, para edificarnos y para ir a salvar a otros. Hebreos 5:12 dice, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Hebreos 5:12, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Estoy haciendo la introducción porque algunos están buscando. Hebreos 5:12, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Me espero un instante. Mientras buscamos, Hebreos está un poquito adelante, se pasan las epístolas, las cartas. A Hemero y casi llegamos.
Listo. Decía, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Hebreos 5:12. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué increíble lo que nos está diciendo. Tanto tiempo aquí y apenas vamos a comenzar con la fórmula, como los bebés, con el seno materno. Ya tendríamos que estar haciendo lo que tenemos que hacer. Pedimos ya sabiduría de Dios, ya se la pedimos, ya nos dimos cuenta de que no tenemos sabiduría espiritual. Sí, yo sé que son profesionistas, yo sé que lo son, yo que sé que son graduados de esto, de aquello, yo sé que tienen un oficio en esto, en aquello, yo sé que son muy buenos en su trabajo. Y déjenme decirle, y Dios también lo sabe. Pero dice, te falta una cosa, pedir sabiduría espiritual. ¿Y cómo? Bueno, ya entendí, sí, no lo tengo. ¿Qué sigue? Que cuando lo pidas, pidas con fe. Pide con fe. Pero pida con fe. 6. Qué simple Dios. Pero pida con fe. ¿Y por qué decimos que es simple Dios? Porque nosotros tratamos de complicarnos la existencia y Él nada más nos dice, pídeme con fe, como si te lo fuera a dar. La fe es central en la enseñanza de Santiago, la fe es central en la enseñanza de Pablo, la fe es central en la enseñanza de la Biblia. Si nosotros no creemos, ¿qué es entonces esta vida cristiana que estamos teniendo? Debemos pedir a Dios sabiduría espiritual con fe de que la voy a recibir. Debemos creer que Dios es capaz de dárnosla. Debemos creérnosla, debemos estar seguros. 1, que la necesitamos. 2, que Él nos la va a dar. La fe, tenemos que entender, es obediencia activa. Es decir, Dios está diciendo esto, tengo que hacerlo. Dios dice, tengo que echarle ganas aquí, le echo ganas aquí. Dios dice, tengo que echarle ganas afuera. Fe es obediencia activa. Fe es salir y dar pasos afuera. Somos muy buenos aquí y eso lo puedo expresar abiertamente. Y yo puedo decir de las 1000 cualidades o un poco más que tiene cada uno de ustedes. Pero también fe es hacer eso que no hemos hecho. Obediencia activa. Y no me pidan que diga versículos porque sí hay muchos. Nos desviaríamos completamente de lo que estamos tratando de ver. Nomás voy a decir uno. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es todo. La fe. No puede haber duda en la fe. Pida con fe, no dudando nada. O existe Dios o no existe. O le creo o no le creo. No hay de que sí, que no. Donde hay duda, no hay fe. Donde hay fe, no hay duda. Son excluyentes. Si nosotros estamos incluyendo a las dos, dice ahí, el que duda es semejante a la onda del mar. Este hombre, inspirado por Dios, nos lo puso lo más fácil que pudo. ¿Cómo es la onda del mar? Va y viene, va y viene. Y los que no tenemos fe, así somos. A veces estoy en la alta y a veces en la baja. Y como que hoy salgo y 3 semanas, pues no, que salgan los demás. Yo me quedo escondidito. No seamos como la ola del mar. Porque la ola del mar
que es fuerte y poderosa, que destruye rocas, esa ola del mar, esa figura de nosotros es movida por el viento. La que destruye rocas, la que destruye témpanos, el agua. Y Moisés se sabe todo eso. Por un viento es movida. Así somos nosotros. Dudamos. Tremenda diferencia. Fe y duda. Práctico. Decimos, ahí vi una piedra ahorita, que Jesucristo es mi roca. Pero nos movemos de un lado para otro. Tenemos que ser certeros. Creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en su Santo Espíritu y por eso voy a pedir con fe, no seamos como la ola del mar. 4:8. 4:8. Cuando no digo es que estamos ahí mismo en Santiago. Comienzo desde el 7. Estábamos a 2 hojitas hacia adelante. Me espero como quiera. Mientras lo están buscando y encontrando, son muy poquitas hojitas hacia adelante, pero ¿qué tan firmes, qué tan estables, qué tan parados en Jesucristo estamos y qué tan parados en nosotros mismos estamos? Eso es lo que nos dice aquí este hombre, que parecía una ofensa eso de simplista, pero este hombre es simplista, porque así es Dios, es simple. Nosotros somos los complicados. Dice 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Son instrucciones divinas. Sabe que somos de doble ánimo, sabe que andamos de un lado para otro y nos dice, aquí está la solución, acércate a Dios, cree que está ahí, cree que te está esperando, cree que vino a escucharte, cree que necesitas esa fe para pedir sabiduría. En el Sermón del Monte, se lo saben dónde está, pero si acaso no lo saben, Mateo 6, no voy a pedir que vayamos allá. Pero se nos dice algo que casi todos se lo saben, por lo menos los 2 jóvenes que están ahí. Nadie puede servir a 2 señores. Nadie. Dice, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro, algo así. Y en esto, los 2 señores, aquí en Santiago, ¿cuáles son los 2 señores? Aquí los 2 señores son la fe y la duda. No puedes estar con el uno y con el otro. O tienes fe o tienes duda. Fe y duda no coexisten, no van. Son aparte, totalmente, completamente. En eso se basa lo que nosotros hacemos. Hay hermanas que vienen aquí los sábados, que se pasan ahí en el horno ardiente, todo el sábado. Y déjenme decirles, ¿cuál es la base del discipulado, ustedes que están tomando discipulado? La base del discipulado es una sola. Y alguien me puede decir, Cristo Jesús. Sí, no estoy hablando de Cristo Jesús. Estoy hablando de lo que ustedes hacen. La base del discipulado es la determinación que tienen, que a pesar de estar en el horno ardiente, ahí están. A pesar de estar en toda la incomodidad, ahí están. Porque tienen la determinación, necesito conocer de Cristo, necesito negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Despojarnos de ese
peso que nos agobió, porque es un peso el que nosotros traemos cargando. Y debemos tener la resolución de ir hacia adelante, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pero tiene que haber determinación. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Si yo dudo, dice el 7, si yo dudo, Santiago 1.7, por si acaso no dije nada, ¿verdad? A lo mejor estaban todavía en el 4. Santiago 1.7 dice, si yo dudo, no lo dice, pero decía el pastor Rosendo Pruneda, no lo dice, pero lo enseña. Si yo dudo, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si yo pido con duda, Dios no me va a dar nada. Así simple y llanamente. Si yo dudo, Dios no me va a dar. Yo tengo que pedir con fe. Dios está deseoso, el cual da a todos abundantemente y sin reproche si le pedimos con fe. Entonces, si nosotros le pedimos con fe, ¿qué va a suceder? Vamos a recibir sabiduría. Esto es una fórmula de esas que le enseñan a Moy, más que a Aarón, porque a Aarón les enseñan otras cosas. Está en otra área del conocimiento. Es una formulita de A más B es igual a C o algo así raro, ¿verdad? De esas cosas raras. Entonces, si yo le pido a Dios, pido más fe, ¿cuál es el C? Voy a recibir. Es una promesa clara. No debemos pasarla por alto. Si pedimos con fe, se nos va a dar. Dios tiene un deseo. Bueno, tiene varios, pero este es el que voy a usar ahorita. Dios quiere dar lo bueno a sus hijos. Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Dice, allá escribió Jeremías. No vamos a ir a buscarlo, pero allá escribió Jeremías. Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo lo reafirmó otra vez, Sermón del Monte, Mateo, nada más que ahora el capítulo 7. Ese sería bueno que nos lo aprendiéramos de memoria, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, es seguro, pero es seguro si nosotros metemos lo que decíamos ahorita, el ingrediente central de la vida cristiana, que es la fe. El ingrediente central de la vida cristiana, que es la fe. ¿Dudamos? Sí, sí dudamos. Bueno, si no se quieren incluir, yo sí dudo. Llego a dudar. Y es, enfócate nuevamente en Cristo. Enfócate nuevamente en Cristo. No dudes. Quita esto. Por eso nos dice el 4, 7 y 8 que nosotros tenemos la opción de cada día de nuestras vidas purificar nuestros corazones, purificar lo que estamos haciendo. Dios nos ama. Dios quiere para nosotros darnos lo bueno. Pero nosotros tenemos que creerlo. 4 de Santiago otra vez. Está esplendoroso Santiago, perdón por decirlo. Está esplendoroso Dios. Es maravilloso Dios. 2 y 3 del Santiago 4. Codiciáis. Así comienza, codiciáis. ¿Cómo nos conoce, verdad? Ay, ni cómo mentir. Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís, porque no pedís. Lo hacemos en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, nos peleamos con otros, envidiamos a otros, luchamos contra otros, pero lo primero es pide. Y luego
pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Pide para que la obra de Dios sea hecha en este lugar. Pide para que lo que Dios quiere hacer aquí sea hecho. Dios quiere hacer cosas. No tenemos porque no pedimos. Otra vez, Primera de Juan, adelantito, tiene un 1. Estas están muy pegaditas, la primera, la segunda y la tercera. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice por ahí esto que nosotros vamos a leer. El 13 también, por que entendamos. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y la que quería compartir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad de Dios en nuestra vida es darnos sabiduría. Sabiduría para actuar, no sabiduría para almacenar, sabiduría para actuar como Dios desea que nosotros hagamos. Nosotros nos damos cuenta, carecemos de sabiduría, la necesitamos. Tenemos que reconocer que necesitamos sabiduría. Tenemos que pedirla con fe, sin dudar nada. Él quiere suministrarnos, darnos a nosotros esa sabiduría. Es una promesa, es gratis, es sin petición de más nada más que fe. Fe y hacerlo todo en su voluntad. Esto podríamos decir como en la compra de un aparato. Esto es una garantía ilimitada. Actualmente no existe eso en el mundo. Una garantía de por vida, una garantía eterna. Dios sí da garantías eternas. Él quiere cosas a largo plazo. No por los siguientes 5 semanas, ni por los siguientes 5 días, ni por los siguientes 5 años. Él quiere ofrecernos una garantía por la eternidad. Cuando pedimos a Dios sabiduría, con fe, seguro que la recibiremos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y termino. Isaías 26:4. Isaías 26:4. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad. Qué tremenda palabra. Decimos que confiamos, pero confiamos. Decimos que pedimos con fe, pero ¿por qué no recibimos? Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por recordarme. Gracias por recordarme que necesito sabiduría espiritual. Que he pensado que la tengo, pero me doy cuenta de mi gran carencia de ella. Me doy cuenta de mi gran necesidad de ella. He actuado en mi carne.
Señor, quiero que tú me des esa sabiduría. Quiero pedirte que tú me des esa sabiduría. No quiero ser inconstante, no quiero ser de doble ánimo, quiero creer total y absolutamente, confiar plenamente en mi vida cristiana, que yo la recibiré. Señor, quiero pedirte que tú hagas conforme a tus planes y a tus propósitos en mi vida, que yo pueda recibir esa sabiduría en este mismo instante y que empiece a desarrollar, Señor, las habilidades que tú quieres que yo desarrolle, que yo vaya haciendo las cosas como tú las quieres que sean realizadas, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos muevas, que nos quites de esta pasividad, que nos hagas realmente creyentes, realmente hijos tuyos, realmente discípulos, que esa atadura con el pecado, que esa atadura con la comodidad, que esa atadura con el placer vaya siendo eliminada. Y que de ahora en adelante yo pueda decir, quiero hacer lo que tú deseas que yo haga. Señor Dios, yo sé, estoy seguro, que aquí una persona tomó una decisión. Y hay decisiones que se toman en el corazón. Y esas son muy importantes porque se van a hacer evidentes. Y hay decisiones que podríamos fingir, que podríamos hacer lo que se nos pide, que podríamos aparentar que entendimos. Pero lo importante es lo que se decide en el corazón, porque se va a hacer evidente. Vamos a tener cada vez más determinación para hacer las cosas que tú nos pides. Vamos a hacer las cosas no por compromiso, sino por convicción. Y Señor Dios, gracias por ese hermano, esa hermana que tomó esta decisión. Y a nosotros, Señor, si dudamos, arranca de nosotros esa duda. Quita completamente esa duda para que nosotros podamos hacer confiadamente lo que tú nos estás pidiendo. Porque ¿de qué me sirve tanto tiempo en la iglesia si todavía tengo necesidad de lo simple? ¿De qué me sirve? Las pruebas vienen, las pruebas están aquí. Las pruebas nos hacen ver que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Permite que ese propósito se cumpla, Señor. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque tienes, Señor, bendición continua y constante. Y te pedimos, Señor, todo ello en este momento, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.